sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. DIF Ingenieros, edificando comodidad y elegancia, diseño y construcción de obra civil, reformas de vivienda, construcción en acero, diseño arquitectónico, avalúos, licencia de construcción, venta de inmuebles, diseño estructural, acabados en panel yeso, teléfonos 375-1539, celulares 310-505-2696 y 302-28-5916. DIF Ingenieros, 25 años de experiencia. Continuamos en su espacio jurídico, el programa pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y el maltrecho derecho a la salud. Porque usted merece vivir en condiciones dignas, por eso Tablero Jurídico le orienta para indicarle a usted de qué forma reclamar sus derechos frente a las entidades, todas las que conforman el sistema de seguridad social integral. En materia de salud, su EPS; en materia de riesgos laboral, la administradora de riesgos laborales; en materia de recreación y cultura, subsidio familiar, subsidio de vivienda, las cajas de compensación familiar; y finalmente tenemos las administradoras de fondos de pensiones. Basta con que usted marque el 315-1290, 315-1290 o el 312-0000, nuestras líneas de participación que están habilitadas para que usted nos llame. A partir de ese momento nos formule su caso y nos permita realizar un poco de pedagogía jurídica con el mismo. A esta hora saludamos a nuestros televidentes, al amigo Novelio Ramírez Rentería. Novelio Ramírez Rentería, un asiduo televidente de este espacio, como también a la señora Carmelina Angulo, al señor Tomás Fajardo y otros que se nos escapa el nombre, pero que están allí frente a la pantalla de su televisor observando a esta hora de la tarde este importante programa. Vamos a lo que vinimos, porque aquí nuestro lema es ayudar a las personas para que puedan reclamar sus derechos. Y hoy queremos referirnos a un tema que ha venido incrementándose y es el tema de la inseguridad, para posteriormente hablar un poco acerca de la transición en el sistema pensional. Pues bien, lamentamos el hecho de que en esta ciudad se siga incrementando la violencia, se siga asesinando independientemente de la condición de la persona, como sucedió el fin de semana pasado, cuando una persona, un hombre que se desplazaba con su niña de escasos 2 años, es ultimado a tiros por unos bandidos que les ciegan la vida en ese momento, sin importar que va con su hijita, y ella también resulta, asesinada por esos sujetos. No entendemos una sociedad, sobre todo en esta ciudad donde se dice que es la sucursal del cielo, la sucursal cívica de Colombia. Seguiremos sentando nuestra voz de protesta en torno a estos hechos delictuosos, porque en nada benefician la imagen de esta ciudad, la imagen del país. El ejercicio de la justicia por las propias manos no es bueno en ninguna sociedad. No se puede permitir que las personas sigan en ese estado de barbarie, asesinando por las cosas más insignificantes a otros. Por eso nuestra recomendación es de que las personas acudan
ante las autoridades judiciales en procura de resolver de manera pacífica, como tiene que ser, este tipo de conflicto. Jamás, pero jamás, un hombre debe terminar quitándole la vida a otro hombre, por más, digamos, significativa que sea la diferencia, siempre va a tener una respuesta en la justicia. Y a estos últimos les recomendamos que apliquen la ley, apliquen la ley. No entendemos cómo muchas personas celebran que hace pocos días salieron cerca de 27,000 personas que se encontraban detenidas por diversos delitos en el país. Cerca de 27,000. Es un mundo de locos, completamente locos. Por un lado, hay un sujeto que delinque, le causa daños a un tercero, la policía lo aprende o lo captura, lo llevan a la reclusión, se pone a disposición de un fiscal y después vienen todos los ánimos de solidaridad o las voces de solidaridad buscando la forma de que esa persona sea dejada en libertad. Siempre se mira es al victimario, casi nunca se mira a la víctima, y hay que tener en cuenta siempre a quienes son víctimas de estos delincuentes, porque cuando llegan estas normas que no entendemos por qué, se dejan en libertad 27,000 delincuentes, muchos de ellos con 2, 4, 5 entradas a los centros penitenciarios, son reincidentes. Hay personas que de verdad tienen un periodo de reclusión y, como la norma dice, su objeto es resocializarlos, entran a cambiar, a reflexionar de que la vida no puede ser siempre cometiendo delitos, pero eso no sucede en un país como el nuestro. Esas mismas 27,000 personas son capturadas posteriormente por la fuerza pública, los llevan nuevamente a los centros de reclusión y otra vez, por una u otra circunstancia, terminan allí, por fuera de las cárceles, otra vez a incrementar el fenómeno de la violencia. Esto tiene que pararse, el Estado tiene que desarrollar una auténtica política criminal, tendiente, por supuesto, no solamente a la represión, porque aquí lo hemos dicho en muchas oportunidades, no se trata de reprimir, se trata de orientar, se trata de poder decirle a la gente que tiene otras oportunidades de vida. Los políticos no pueden dedicarse simplemente a herirse, a lanzar improperios entre uno y otro, sino que deben cumplir con la labor que la Constitución les ha endilgado. Y no es más que buscar siempre cumplir con el artículo 2 de la Constitución Política, promover la prosperidad, garantizar la paz, entre otros, muchos derechos que son totalmente desconocidos por nuestros propios mandatarios, porque el problema de Colombia, no nos vamos a cansar de decir, inicia con las pésimas administraciones de alcaldes, concejales, diputados, gobernadores, presidentes y demás, especialmente los que hacen parte de la célula legislativa, como lo es el Congreso de la República. Por eso, queremos hacerle un llamado a todas las personas que hay que unirse en una cruzada a nivel nacional para que se erradique de una vez por todas la violencia. Despojemos ese concepto de paz que nos tuvieron engañados siempre y actuemos siempre como debe ser, con mucha tolerancia frente a los hechos. Hay que cambiar esta sociedad. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Licenciado. ¿Cómo me le va, señor? Licenciado, primero que todo, un Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo su grupo de representantes allá en lo del programa de televisión. Licenciado, estoy llamando de acá del barrio municipal, mi nombre es César Julio Espina Cuartas. César Julio Espina, sí señor. Resulta que este señor Efren Díaz, al cual pues yo le elaboré pues un recurso de reposición y apelación en lo relacionado con la pensión sustitutiva que le salió a él por sus 611 semanas, mientras a Salud Colpensiones lo calificaba. A Salud Colpensiones lo calificó y le dio de pérdida de capacidad laboral 5215. Él me trajo aquí ese, ¿cómo se llama? El documento donde uno
acepta en firme esa calificación y donde uno pues, él no va a reponer. El dictamen de calificación. Sí, lo calificaron con 52.15 Sí, de señor. PCL. ¿Quién lo calificó? A Salud Colpensiones. A Salud Colpensiones, correcto. Bueno, resulta que a él lo llaman de Colpensiones y le dicen, don Efren Díaz, necesitamos que se presente acá el día 2 de noviembre, ahí en la carrera séptima con calle 42. Correcto. Él se presenta allá y le entregan 3 resoluciones, pero el mismo día, en horas de la mañana, le dan el documento donde él pues acepta en firme esa pérdida de capacidad laboral, pero resulta que cuando él viene acá donde mi persona, él me trae las 3 resoluciones. Sí. Entonces yo veo que una de las resoluciones está relacionada con lo que yo le colaboré a él de buena voluntad, sin ánimo de lucro, que fue el recurso de reposición y apelación, para poder pues de que él entrara en proceso de tratar de buscar con sus 611 semanas su pensión por invalidez. Sí, señor. Dado pues de que él se encuentra en estado de debilidad manifiesta en salud y en edad. Sí, señor. ¿Qué edad tiene él? Pero resulta, licenciado, que aquí viene mi pregunta. Cuando yo recibo el documento donde el legislador, que en este caso es Colpensiones, le dice a él, en la respuesta que le da, de que ellos no le pueden pagar a él 2 tipos de resoluciones, o sea, no le puede pagar 2 veces, porque resulta que el señor que él le dio poder por 150,000 pesos para que le tramitara pues sus semanas, que era lo que él tenía ya, ese señor cuando salió la resolución de la pensión sustitutiva, como él tenía la huella de él, la cédula de él ampliada en un 150% y el poder que él le dio por escrito, fue y cobró los 12.178.904 pesos. Y entonces cuando yo recibo el documento acá, yo le digo, don Efren, pero ¿qué vamos a reclamarle nosotros al legislador si el legislador ya le pagó, como dice aquí? Bueno, pero vamos por parte de don César Tulio. Él presenta una reclamación conforme al artículo 37, indemnización sustitutiva. Correcto. Lo califican posteriormente con un 52.15 de pérdida de capacidad laboral. Correcto. Cuando él va a reclamar reconocimiento de la pensión por invalidez, le dicen que ya han reclamado la indemnización sustitutiva. Correcto. Perfecto. La pregunta, licenciado, es ¿qué se puede hacer ahí en ese caso, por favor? Si él no reclamó la plata, la plata la reclamó el otro y se voló con la plata. ¿La persona que reclamó es abogado? Licenciado, con toda sinceridad, sin mentirle, porque no me gusta mentir, a ese señor me lo trajeron aquí a la casa por intermedio de un familiar mío, un sobrino político. Se supone que el nombre de él está en la resolución si él recibió. En la resolución está el nombre de don Efren Díaz. Sí, señor. Pero el otro cobró. Perdón. Bueno, don César Tulio Ospina, vamos a esclarecerle un poco a los televidentes, porque estamos hablando de 3 resoluciones. La una que usted dice, la persona reclamó con esa resolución. La otra es donde le están negando a él la pensión argumentando que ya han reclamado la indemnización sustitutiva. Correcto, licenciado. ¿Y la tercera resolución qué contiene? Licenciado, prácticamente es, él yo no sé si él se fue de aquí, de mi casa, totalmente descompuesto cuando se dio cuenta de que los 12 millones ya lo había cobrado otro. Entonces yo le dije, don Efren, por favor, vaya y busque ese tipo a ver qué fue lo que él hizo, porque hasta donde yo le pude cumplir a usted, yo ya le cumplí, pero entonces él no volvió más. Entonces yo estoy con esa inquietud, ¿qué pasó? ¿Qué se puede hacer por él nuevamente? Bueno, vamos entonces... Licenciado, yo voy a colgar el teléfono y esa es la situación de este señor Efren Díaz. Me da mucho pesar que un hombre ya de 71 años, con marcapasos en el corazón, enfermo de sus rodillas, sin visión completa, le haya pasado una cosa de estas en medio de esta sociedad en que estamos viviendo, licenciado. Perfecto. De verdad que sí.
Entonces, a ver, usted si me puede hacer el favor de orientarme a mí, a ver si yo puedo ir a la casa de él, a ver en qué le puedo ayudar o en qué le puedo colaborar. Bueno, vamos entonces a responderle don César Julio Ospina Cuartas, no sin antes agradecerle pues por comunicarse con nosotros y tratar de socializar esta información que por aquí damos sin ningún tipo de interés. Gracias. Nos asiste simplemente la voluntad de poder decirle a las personas cómo reclamar sus derechos. Y usted, que es un asiduo televidente de este espacio, pues se encarga de multiplicar la información para que a su vez otros puedan hacer dichas reclamaciones. Se presenta un caso donde una persona confiere poder a un tercero para que a su nombre tramite una reclamación ante Colpensiones. En este caso estamos hablando de una indemnización sustitutiva de la pensión. Lo primero hay que averiguar si la persona que está haciendo la gestión ante Colpensiones es o no abogado, porque en ese aspecto los funcionarios de esta entidad son bastante celosos y nos parece bien que si la persona que está haciendo ese trámite no es un agente oficioso, y para ser ese agente oficioso necesita ser una persona cercana al afiliado, en primer lugar. De lo contrario, no puede un tercero, así por así, ir a hacer un trámite si no tiene una personería jurídica que lo acredite como abogado para poder hacerlo a nombre de tercero. Luego, habría un primer error de parte de Colpensiones si le entrega unos dineros a un tercero que va en representación de otro sin ser abogado. ¿Cómo nos enteramos si es abogado? Se presume que en la resolución debe estar el nombre completo y los documentos de identidad de la persona que ha sido intermediaria entre Colpensiones y el afiliado. Con esos datos, usted puede acercarse a las oficinas del Consejo Superior de la Judicatura y corroborar la dirección, teléfono y demás datos de esa persona. Si figuran los registros como abogado, si eso ha sucedido, pues bueno, ya tocaría a la investigación disciplinaria, por un lado, para sancionarlo y despojarle o suspenderle, digamos, el ejercicio profesional, y por otro lado, sería un proceso penal porque está estafando o está abusando de la confianza en él depositada como profesional, si se trata de un abogado. Agotar ese procedimiento. Por el otro lado, y quizás lo que más interesa es la parte de si hay lugar o no a la reclamación de la pensión por invalidez. Ya usted ha sido claro cuando manifiesta que la persona fue calificado con un 52.15 de pérdida de capacidad laboral. Uno de los requisitos que exige el artículo 38 de la Ley 100. Artículo 38 de la Ley 100. Es inválido todo aquel que ha perdido un 50 o más por ciento de capacidad laboral. En este caso, como esa pérdida de capacidad fue de origen común, entonces quien debe asumir es la administradora de fondos de pensiones. Perdió un 52.15, supera ligeramente el tope que establece la ley. Antes de ir con otro televidente en línea, vamos a concretarle al señor César Julio Cuartas Ospina Cuartas. Con respecto al segundo caso, densidad de semanas, artículo 39, ley 100, artículo 39, que exige que debe tener 50 semanas dentro de los últimos 3 años, eso exige la ley 100 modificada por la ley 860, artículo 39. Sin embargo, si no tiene 50 semanas cotizadas dentro de los últimos 3 años anteriores a la fecha de estructuración, es necesario entonces aplicarle la condición más beneficiosa o el principio de favorabilidad, como lo indica la jurisprudencia en estos casos. Es decir, se le aplica el decreto 758 que exige 150 semanas en los últimos 6 años anteriores a la fecha de estructuración o en su defecto 300 semanas durante toda la vida laboral. Hecha esta aclaración, ya entramos a mirar qué procede. Si ya reclamó indemnización, uno puede endilgársele algún tipo de responsabilidad a Colpensiones. En mi caso particular, jamás cobro prestaciones económicas de los clientes, a pesar de tener poder amplio y suficiente para recibir
siempre soy de los que piensa que ese dinero debe estar a nombre del titular o de la persona que ha conferido el poder. El abogado no es más que un intermediador entre la entidad y ese afiliado. Luego, si eso sucedió, habría que mirar la fecha de estructuración, porque si la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral es anterior a la reclamación de la indemnización sustitutiva, se podría entrar a ejercer algún tipo de presión ante Colpensiones, indicando que deben devolverse los 12.178.000, creo que dijo usted, 12 millones larguitos de pesos, se le volverían a la institución, y del retroactivo que se ha causado desde la fecha en que se estructuró la pérdida de capacidad laboral hasta la fecha en que vaya a ser incluido en nómina, entonces ese dinero se le reembolsaría a Colpensiones de ese retroactivo. Pero aquí, lo hemos dicho siempre, nosotros no podemos pecar de irresponsables y no quedarnos con la mera información que el televidente nos suministra. Es muy importante que se ponga en conocimiento las resoluciones que contienen esa indemnización sustitutiva a la pensión, como también el dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral a efecto de establecer la fecha en que se estructure el PCL. A usted, don César Julio Ospina Cuartas, le agradecemos por comunicarse con nosotros. Sin embargo, lo invitamos también para que se comunique a los teléfonos que aparecen en pantalla y en esa dirección. Allí les vamos a atender con exhibición de documentos. Para el abogado es sustancialmente importante hacer la revisión, hacer la experticia de ese documento para poder de esta manera dar una respuesta acertada al consultante. Gracias, don César Julio Ospina. Vamos con más televidente. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tenemos comunicación con un televidente. Buenas tardes. Bueno, al parecer se ha caído la llamada. No obstante, invitamos a la persona que no se quede con las ganas. Aquí, en Tablero Jurídico, todos son atendidos de manera oportuna. Si su llamada entra y estamos dando una respuesta, con un poquito de paciencia, hacemos la espera y le vamos a dar la orientación que usted esté necesitando. Como lo ha hecho el amigo César Tulio, es que el derecho hay que entrar a analizar, y como es un programa pedagógico, nos tomamos el tiempo de indicarle de manera adecuada para que usted que llamó e hizo la pregunta y otros que no han llamado, no han preguntado, pero que les interesa el tema, puedan transmitir la misma información a personas que estén en situación similar a la que ellos ya han escuchado a través de este canal, su canal C, el canal de Global Televisión. Entonces, esperamos pues que vuelvan a comunicarse con nosotros para poder orientarle de manera adecuada. A propósito del caso del señor César Tulio, donde está orientando a un señor Efrén, hay que recordarles que sin menospreciar las personas, sin minimizar las personas que tienen ese conocimiento sin haber pisado una universidad, aquí hemos hecho mucho énfasis en decirle a la persona que debe buscar un abogado y que sea especialista en el tema. No valerse de pronto de personas que no tengan conocimiento idóneo en el área del derecho que están requiriendo una orientación. Por eso, esto debe servir a todos los televidentes para que se fijen que la persona que les vaya a orientar conozca el tema. Hay muchos que no son abogados, pero conocen el tema más que un abogado y pueden orientar. Pero sobre todo, no hacer procedimientos que vayan en detrimento del patrimonio económico de quien los ha buscado por asesoría. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctor, tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo me le va, mi señor? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Martín Córdoba. Don Martín Córdoba, ¿nos está llamando de dónde? De Candelaria. De Candelaria Valle. Valle. Cuéntenos, don Martín, ¿cuál es su inquietud? La inquietud mía es que la suegra mía está pensionada en Colpensiones. Sí. Y pues en este momento vemos que a ella le llega un sueldo de 646 más o menos. 649.000 pesos.
646.000. Sí, señor. Y pues la inquietud de nosotros es a ver cuánto es que en realidad tienen que pagarle a ella o descontarle el seguro. ¿Ella es pensionada porque estructuró su propia pensión o porque le sustituyeron a raíz de la muerte del esposo o de un hijo? ¿Cómo se pensionó ella? A raíz de la muerte del esposo. Bueno, fallece el esposo y el esposo ganaba una pensión mínima también. Sí, también. Perfecto. Y ahorita le están llegando cerca de 646.000 pesos y usted dice, ¿por qué le está llegando tan poquito? Tan poquito, sí, esa es la pregunta. Bueno, vamos entonces a responderle a don Martín Córdoba, quien nos está llamando desde el municipio de Candelaria a consultarnos por la suegra. Y entendemos a Martín, en la medida en que la suegra tenga buenos ingresos, eso va a beneficiar a todos. Por eso Martín, sin querer decir que está interesado en aumentarle la pensión a la suegra, eso beneficia a su esposa y por supuesto ahí al hogar. Si la suegra vive con uno, mucho mejor. Que uno se preocupe porque el sueldo o en este caso la pensión sea alto, porque las suegras hay que quererla y se quieren mucho más si tienen por supuesto una pensioncita que contribuya al sostenimiento allí el hogar cuando no se tiene el presupuesto adecuado para el mismo. Gracias Martín por comunicarse, vamos a indicarle entonces. Si revisa usted Martín, hoy es muy fácil, por eso citamos la norma. Se mete a las redes sociales y busca la ley 100 de 1993, que entró en vigencia el 1 de abril del 94. En esa ley 100, usted se va a remitir al artículo 35, ley 100. Dice textualmente que ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Ya vamos a ir con televidente. Ninguna pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente. Esto es, para el año 2017, 737.717 pesos. Sin embargo, le recordamos a Martín que de esos 737.717 debe sacarse o extraerse el 12% para aportar a su EPS, garantizar la salud del pensionado. Le sacan el 12%, que no se pudo bajar con la reforma. Entonces, de esos 737, menos los 717, ojo, 737, 717, menos el 12%, le están quedando como 648, 149.000 pesos, más o menos libres, ya deducidos, por supuesto, el aporte a salud. Esa es la razón por la cual se puede observar que la pensión está por debajo del mínimo, entre comillas. Realmente está devengando el mínimo y el aporte a la salud le queda en ese valor. Aquí también deberá revisarse que lo que quede líquido sea el salario mínimo legal mensual vigente después de haberle deducido el aporte a la salud. Porque de lo contrario, se seguiría violando la Constitución Política en su artículo 53 cuando establece que el mínimo vital móvil debe ser garantizado como un derecho fundamental. Televidente en línea, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, el del Porvenir. ¿Con quién hablamos? Con Gabriel Ramírez del Porvenir. Don Gabriel Ramírez del Porvenir. ¿Su inquietud cuál es, don Gabriel Ramírez? Doctor, dos inquietudes. Una, quisiera que usted me dijera una comparación, digamos, el promedio de salario es de 3 millones en Colpensiones y en una privada. Y la semana son 1.300. El salario con que sale pensionado es igual en ambos, teniendo 1.300 semanas, los 62 años y el promedio es de 3 millones de pesos. Correcto. Entonces, esa es una, para saber si es igual el 60% con Colpensiones, ¿no? Que le dan a uno, ¿no? Bueno, 65. Si el mismo 60 se lo dan a uno allá de los en la privada de los 3 millones. Correcto. Y la segunda, el día del programa del doctor Peralta, es que se llama el el rey de las tutelas. Sí, señor. Hizo mucho énfasis, inclusive dos veces, en el asunto del pago al abogado, y él decía que las costas le correspondían a él, que él cobraba el 30%, yo entender eso en unos casos, y las costas le quedaban a él. Quisiera saber ciertamente cómo es el asunto de las costas, porque yo estaba convencido de que las costas eran para uno, para el que demandaba. Para el cliente.
para el cliente, sí, pero él 2 veces lo dijo, no, que las costas eran de él. Entonces Correcto. quisiera que me explicara a ver cómo es el asunto de las costas. Bueno, tenemos 2 preguntas entonces, don Muchas Gabriel gracias, doctor. Ramírez. A usted por comunicarse con nosotros y le agradecemos pues esta pregunta que sirve para esclarecer no solamente su caso, sino el de muchos otros televidentes. Lo primero que se ha dicho siempre, ¿cómo se pensiona una persona en un fondo privado, una administradora de fondos privados que administran el régimen de ahorro individual con solidaridad y cómo funciona en Colpensiones? La pregunta es, si una persona tiene promedios de ingreso de 3 millones de pesos en Colpensiones y tiene 3 millones de pesos de promedio en un fondo privado, ¿cuál termina devengando más? Esa es la primera pregunta. Y se la vamos a responder a don Gabriel Ramírez allí, en el acto. Recuerde usted que se llama régimen de prima media con prestación definida. ¿Por qué se llama régimen de prima media con prestación definida? El que administra Colpensiones, Antiguo Seguro Social. Porque usted ya conoce de antemano cuál es el monto de su pensión. Usted ya conoce. De tal suerte que si usted trajo un promedio de vengado de 3 millones de pesos y se va a pensionar con Colpensiones a los 62 añitos, edad mínima, y adicionalmente con 1.300 semanas, pensión o número de semanas mínimas, es decir, usted reúne el requisito mínimo de 1.300 semanas. Conforme al artículo 34 de la Ley 100, le vamos a aplicar un IBL o una tasa de reemplazo mínima, que son el 65% sobre el valor de esa pensión. Es decir, que si hablamos de 3 millones de pesos, multipliquemos 650 por 3, estaríamos hablando de 1.850.000 pesos, 1.950.000 pesos aproximadamente. Usted, desde el primer día en que empezó a trabajar y a cotizar con Colpensiones, usted sabe cuál es el monto de su pensión. Régimen de prima media con prestación definida. Ya lo conoce de entrada. No puede aspirar a más o a menos si tiene 1.300 semanas únicamente. Pero si usted cotiza 1.350, 1.400, hasta 1.800, su pensión le va a ir subiendo por cada 50 semanas adicionales. A las 1.300, a usted le van a subir un 1.5%, es decir, que 1.350 semanas le van a dar un 66.5%. 66.5%. Y ahí siga sumándole 50 semanas, 1.5 adicional a ese 66.5%. De esa forma, hasta llegar a un tope máximo del 80%, que fue el otro atraco que le hicieron a los pensionados con la reforma que se le hizo a la Ley 100. Aquí también hemos hecho énfasis, con el decreto 758 era un 90% que obtenían de IBL o tasa de reemplazo, 90%. Y para que le dieran ese 90% requería simplemente 1.250 semanas. La Ley 100 redujo a un 85% y para que le dieran un 85% requería 1.400 semanas. Y finalmente, ese presidente de los 8 años anteriores a este otro que está ahí en el gobierno, redujo hasta un 80% la pensión y exigen para que le den el máximo del 80%, 1.800 semanas. Aumentó la edad, aumentó el índice básico de cotización, redujo el IBL, en fin, cantidades de cosas que hoy la gente quiere repetir, parece ser, porque las encuestas dicen que parece que estas personas van a seguir gobernando. Ojalá Dios nos ampare, que eso no se llegue a dar. Ojalá eso no se llegue a dar. Pero en su caso, don Gabriel Ortiz, la primera pregunta se la indicamos. En el régimen de prima media con prestación definida tenemos claro entonces que usted cotiza sobre la base de 3 millones y su pensión, si es con 1.300 semanas, equivale a 1.950.000 pesos aproximadamente. Si es en un fondo privado, la situación cambia ligeramente, porque en los fondos privados se pensiona a la gente dependiendo el monto que usted tenga en su cuenta individual, dependiendo los intereses y demás rendimientos.
casi siempre lo que usted devenga en un fondo privado va a ser menor, mucho menor de lo que devenga en un fondo público. ¿Por qué razón? Porque para usted ajustar de una pensión o de un salario de 1.300.000, de 3 millones de pesos, corrijo, a usted le van a retirar 16% conjuntamente con su empleador. Usted pone un 4%, su empleador pone un 12% y se lo llevan y lo depositan en la cuenta individual que usted abrió en ese fondo de pensiones privado. Estamos hablando de 160, 320, 480.000 pesos le están consignando mensualmente a ese fondo de pensiones. Esos 480, es posible que usted en 10, 15, 20 años ya tenga el capital mínimo, que son 156 millones de pesos, aproximadamente para el 2017. Usted puede terminar ganándose un mínimo frente al que está en el fondo público, puede terminar ganándose un mínimo. Lo que hay que mirar, por eso no le decimos exactamente cuánto es el monto, porque hay que mirar en qué momento usted cumple con ese capital, que no debe ser inferior, repito, a 156 millones de pesos aproximadamente para este año. De ahí en adelante le va a incrementar de acuerdo al aporte que usted sigue haciendo. Entonces hay que hacer las cuentas directamente en la administradora. Eso o esa información se la incluyen en el sistema y le van a indicar allí rápidamente. Nos vamos a culminar porque nos dicen que ya el tiempo se nos acabó, por eso la segunda pregunta la vamos a responder rápidamente. ¿Qué sucede sobre las costas? Recuerde que el proceso tiene unos gastos. Eso se divide en costas y agencias en derecho. Hay dos conceptos: gastos del proceso como tal, que es en lo que incurre el demandante para poder mover la justicia. Un perito, una diligencia de secuestro, hay que pagarle a un secretario, el transporte, es decir, unas publicaciones, todo eso son gastos del proceso. Paralelo a esos gastos generales del proceso, vienen lo que son las agencias en derecho. Las agencias en derecho son los honorarios que se le fijan al abogado y que debe reconocer la parte vencida en el juicio. Las agencias en derecho dependen de las partes. Hay una tarifa de honorarios profesionales. En ninguna parte dice que las agencias en derecho son para el demandante. La tarifa de honorarios profesionales indica que usted tiene libertad de contratar con un abogado dependiendo el tipo de proceso que vaya a llevar y la cuantía del mismo. Se cobran unos porcentajes. De eso usted se pone de acuerdo con su abogado. Se va a poner con su abogado de acuerdo. Lo cierto es que cuando se dice agencias en derecho, son los honorarios que el juez le pone o le fija al abogado que ha ganado en el proceso y que debe pagar la contraparte. En este caso, si fue Colpensiones debe pagar las agencias en derecho. ¿A quién se le pagan? Se le pagan al cliente. ¿Para quién son? Para el abogado. Si así lo pactaron en el contrato de prestación de servicios profesionales. Si así lo pactaron. De lo contrario, esas agencias en derecho serían para el cliente. Si se dice que le paga tanto porcentaje y que ese porcentaje está incluido entre lo que va a reclamarse. Esto se lo vamos a explicar mañana, Dios mediante, que tengamos un poco más de tiempo, porque ya nos intimidaron, nos dijeron que sigue el otro programa de Todito, por eso lo invitamos a que estén aquí ahorita en el programa de Todito, que ya continúa después de este espacio. A todos ustedes, una feliz tarde, un fuerte abrazo y un Dios les bendiga. Nos vemos mañana. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.